Nutre tu espíritu underground dando un par de vueltas por la cultura pop caraqueña junto a Ali Morales. Hola, soy Ali y esto es un par de vueltas sobre... Mira, nosotros lo primero que vamos a decir, además de que ya recibimos a Ali, que con quien hemos conversado desde que empezó esta hora, era, bueno muchachos, antes de montarse en una patineta, mosca. Por supuesto. Pero de ahí en adelante, ¿de qué vamos a hablar hoy, Ali, querido? Cónchale, chamo, ¿sabes? Primero, agradecerle siempre porque de este espacio uno puede conversar y traer y ampliar contenido. Fíjense, yo justamente ahorita en este momento ando en una investigación y voy a poner en el plano contemporáneo. Hace poco ocurrió un fenómeno súper interesante aquí en Caracas, que fue que para el Día de Reyes se hizo una congregación multitudinaria de gente, intergeneracional, de gente vinculada a la patineta, pero fue de verdad increíble en la Plaza de los Símbolos. A mí me invitaron, unos panitas me dijeron, yo te vi. Mira, llégate y tal. Y cuando yo llego allá, yo vi señores de 50 años montados en patineta y vi una niña de 5 años montada en patineta. Lo interesante es que a veces los chamos no conciben que la existencia de patinetero adulto. Exacto, y a eso es lo que voy. Yo ahí me empezó como una duda y sobre esa duda empecé a decir, bueno, yo creo que es importantísimo tener que hacer un mapeo y un rastreo de este tema de la patineta. Okay. Y sobre ese mapeo de la patineta, entonces empecé a descubrir varias cosas, que es lo que quiero hacer hoy. Compartirles un poco aquellas cosas que he rastreado y además le pedí a gente que escribiera a través de las redes sociales, que nos compartieran también sus impresiones. Fíjense esto, el primer dato que es fundamental aquí es que la patineta en Venezuela tiene 5 generaciones. Contando a esa niña que estaba ahí ese día con 5 años montada en la Plaza de los Símbolos, hay 5 generaciones de patineta. Y lo más loco es que la primera generación de la patineta venezolana nace en paralelo justamente con el desarrollo de la patineta californiana. Wow. Es decir, que nosotros tenemos una potencia y una historia similar a la que tiene Estados Unidos con respecto a este deporte. Y ojo, sobre esto, incluso tú te puedes encontrar que sí, hay unos documentales súper interesantes como Los Amos de Dogtown, y hay un documental, bueno, esa es una película de ficción, pero también hay un documental específicamente a ese fenómeno que fue Tony Alva, J.A., Stacy Peralta, que fueron aquellos que estuvieron como en esa gran movida de la patineta. Hasta que llegó Tony Hawk y dominó el mundo. No, sabes que yo... bueno, sí, ahí comercialmente podríamos decir eso, pero lo interesante aquí es que, fíjense esto, el fenómeno se daba porque la patineta en ese momento, y no era como en este momento uno la ve, no se hacía despegada del suelo, sino que se hacía era pegada sobre el suelo. Tú lo que hacías era zigzags, hacías movimientos de rodilla. O sea, no había ollie y kickflip. Exacto. El ollie y el kickflip es el que marca la transición, por lo menos aquí en Venezuela y en Estados Unidos, de lo que es de la tercera a la cuarta generación, y es la que marca como todo este nuevo gran desarrollo que se da de la patineta. El ollie es el salto normal de donde la patineta hace chucu chucu. Y en el kickflip hace chucutu, da una vuelta y cae. Ya sé cuál es el kickflip. Mano, ollie y kickflip. Le pregunté, hay un se llama kickflip porque tú le das una patada. Del kickflip. No, a un precursor del kickflip aquí en Venezuela, y cuando yo hablé con él, acá Ranchito me dice, mano, yo te voy a hablar claro. Yo tenía 6 años, estaba viendo Loca Academia de Policía, y yo cuando vi que estaba en la persecución de los patineteros y vi que uno saltaba, él dijo, no vale, Hollywood y sus cosas, vale, le pegaron la patineta al tipo en los pies porque veían esa concepción. 2 meses después llegó un amigo de él que llegó de Estados Unidos y le dice, no, chamo, se llama Oli, mira, yo lo hago así porque es que la patineta ahora es curva. Y cuando hizo ese movimiento, para él fue como, ok, esta es la gran revelación. Y fíjense, aquí es donde viene el fenómeno que es interesantísimo. La patineta en Venezuela es un fenómeno cultural. Un fenómeno cultural que es derivado del surf realmente. Y aquí en Venezuela, como no hay olas tan constantes como las que había, por lo menos en California, lo que empezaron es que tradujeron la patineta como una forma de ola, pero de asfalto. Ok. Y eso, por esa razón, es que mucha de la movida del surf es la que es la que se empieza a vincular con la patineta. ¿Y cómo se vincula con la patineta? Porque empezaron a copiar ese fenómeno que estaba pasando en California, donde agarraban tablas, las cortaban, le pegaban ruedas y se montaban sobre ellas.
y empezaron a tratar de utilizar, bueno, en Los Ángeles utilizaban piscinas vacías para experimentar esas olas de asfalto, y aquí lo que hacía era que hacia el este, hacia Los Naranjos, lo que hacía era que se metían en casas que estaban en construcción y en ellas experimentaban. ¿Cuál es el dato interesante de esto? Charles Brewer Carías, que ¿ustedes se acuerdan de los Tom Berry en Nickelodeon? Sí. Es Es nuestro doctor Tom Berry. Claro, porque además es familiar, porque está Charles y está Karen. Claro, que es como nuestra Greta Thunberg. Entonces son todas, es la familia. O sea, Es la ellos son protagonista. Una gente exploradora. Total. Sí. Bueno, Charles. Es nuestra Lisa Thunberg. Mira, yo cuando estaba haciendo esta investigación, yo no podía creer en dos cosas. Una, Charles Brewer Carías, que además de que él tiene bajo su nombre el hallazgo de más de 20 especies del Amazonas. Además de eso, el hombre durante el gobierno de Medina Angarita fue como 2 años ministro de la juventud. Sí, señor. Y el hombre agarró y lo que dijo fue, ¿sabes qué? La juventud gringa utiliza esas cosas que les llaman peraltes, que son unos pedazos de madera, que son como una L. Chamo, y esos chamos se divierten saltando con las patinetas por ahí. Se divierten. ¿Sabes qué vamos a hacer, vale? Para la juventud venezolana vamos a hacer un montón de peraltes de eso y vamos a soltarlos por aquí, por todas las ciudades, para que la gente se divierta con eso. Eso pasó. O sea, Charles Brewer Carías Era pro patinetero. Era pro patinetero. Excelente, aplauso. No lo dudo, no lo pongo en duda. Gente como Charles Brewer Carías, que sea pro patinetero, es por eso somos un gran país. Mira, eso fue impresionante. Entonces, claro, de ahí nace que mucha gente empieza a hacer muchos peraltes. Entonces, claro, en este momento donde existe el City Market, antes en ese espacio, era un espacio baldío y había un sitio que se llamaba Patirring. Usted llegaba, tenía un casquito, se ponía un casquito, le daban unas coderas, rodilleras, le daban una patineta y te le daba la vueltica a eso. Patirring. Y ahí empezó a consolidarse una primera generación que culturalmente estaba vinculada a esto. Y claro, esto se mezcla con el tema de la música, se mezcla con la plaza, y ahí es donde pasan fenómenos justamente como Busta Brain. Y después se vuelve imperativo. Yo recuerdo a principios de los 2000, yo tenía mis Easy Shoes. Claro. Y yo no sabía montar patineta. Y aquí pero tenía mis zapatos de patineta, mis Easy Shoes lo tenía. Y mis panas todos íbamos para el colegio con nuestros 18. Y uno de mis grandes, de lo que yo considero un espacio en mi formación, es que yo no sé montar patineta. Vamos a escuchar algo de música mientras yo reflexiono sobre esto. No sé montar patineta. Y yo lo he dicho aquí. Y yo lo he dicho aquí, que yo quiero aprender a montar patineta. No es pero para ser patinetero no necesitas montar patineta. Es un tema de espíritu, un tema de espíritu. ¡Claro! Claro que sí. Pero es más cool si sabes montar patineta. Es como Joey en Friends. Tú puedes ser todo lo conductor de Porsche que quieras, pero necesitas el carro. TQG de Shakira y Karol G. Ya venimos. Esto es la vuelta por la media. Cuidan como a un Tamagotchi. Dale la vuelta. Un programa que está reviviendo situaciones infantiles. Resulta que la más patinetera de este equipo es Natalia Moretti. Claro que sí, Y no vale. precisamente por NPS, porque mi personaje cuando yo hice una serie de chama era patinetero, ahora que lo pienso. Mentira, no vale. Y a la gente le encantaba, ¿Viste? porque era como un flow demasiado, bueno, obviamente Patinetera. más allá de, no, pero era como un flow natural, o qué sé yo, que la gente conectaba, me imagino que era con eso. Pero no, mi gusto por las patinetas y el poder patinar, o sea, poder montar patinetas para mí es como de esas cosas que te dejan relación. Pero tiene. De esas cosas Exacto. buenas Se lo que aprendiste te dejan un ex. relaciones fallidas. No vale, ¿viste? De esas cosas buenas que te dejan Y que relaciones él fallidas. no sirvió para nada, pero yo monto aprendí patineta. a montar patineta. No, pero fíjense, eso es justo ahí fue donde terminamos la vez pasada. Para ser patinetero, y esto me lo decía Rancho, para ser patinetero no necesitas montar patineta, porque al final también la patineta termina siendo como un espíritu, una aptitud también con la que se vinculaba, y eso pasó sobre todo aquí en Caracas. El tema de la plaza, específicamente la Plaza de las Mercedes, acá la Sadel, antes de la remodelación. Antes de la remodelación, eso era un nido de patineta real, y que estaba vinculado, de hecho, haciendo investigaciones sobre el tema del graffiti, sobre el tema del hip hop. Aquí en Venezuela, justamente, todas estas culturas tenían un nivel de combinación Inclusive- muy, muy fuerte. Sí, Inclusive tenían del punk rock convergencia. local.
local, porque bandas como La Eléctrica salían de ahí y salían de gente que estaba metido dentro del mundo patineterístico. Totalmente. Entonces, ahí es cuando uno empieza a pensar cuál es el poder real que tiene la patineta dentro de la cultura local nuestra. Es muy, muy fuerte. O sea, me voy a atrever a decir algo que capaz puede ser medio atrevido, pero así como la salsa baúl tiene un factor de identidad poderosísimo sobre nuestra ciudad, yo me atrevo a decir que si en Venezuela, desde Venezuela se hace uno de los mejores hip hop de Latinoamérica y eso está cruzado con el tema de la patineta entonces viene siendo un factor que debería tener un carácter de estudio y además análisis en el tiempo, teniendo en cuenta ahora que hablamos de 5 generaciones. Sí, claro, y aquí hay gente que por ejemplo, escribe que habla de datos que él dice acá. Por ejemplo, él pregunta si sabíamos algo. Yo la verdad toca. Lánzate. Dice de Oliver y Óscar Escauriza, que eran de San Antonio y al principio de los 2000 inclusive patinaban afuera. Sí. Lo pone acá y que dice que por ejemplo que la Cota 1000 los domingos sigue siendo el point desde hace más de 15 años para que la gente patine los fines de semana. Totalmente. Hay datos súper interesantes, por lo menos que aquí en el Poliedro, en teoría, el Skate Show, que vendría a ser la primera competencia no federada en la que participó en exhibición Tony Alba, Jay Adams y Stacy Peralta, estuvieron aquí en el Poliedro, y esto a propósito de Pepsi, fue la primera U gigante que se hizo aquí en el Poliedro y fue una competencia impresionante. Eso se dio finales de los 80, principios de los 90. Y el impacto fue tan brutal de lo que ocurrió en ese momento que ahí se generó como, toda esta tendencia de la patineta. Ahora sí, lo que sí es que en la ruptura entre la segunda y la tercera generación, sí ocurre que este fenómeno, que es un poco más cultural, por eso llaman como que a esto no le decían que era un deporte ni nada, porque era más una cosa de exhibición en la que tú estás un tú con tú. Por lo menos Ranchito me decía, mano, ¿sabes qué? Todo lo que nosotros lo hacíamos de forma improvisada, de forma de madera. Claro. La gran transformación que se da en la patineta venezolana se da, uno, por la aparición del Oli, que eso genera un mayor nivel de competitividad. Y por el otro lado, es que se plantea la posibilidad de hacer parques que ahora son de cemento. Y esos parques de cemento entonces empiezan a crear una dinámica donde, la gente dice, esto puede ser más que una expresión cultural de achante, sino que esto se puede transformar en un deporte. Claro. Y eso se mezcla con una discusión global justamente de que, porque hubo consignas de que la patineta no era un crimen. No, exacto. O sea, por supuesto, hubo que desacralizarla y despenalizarla y desestigmatizar la actitud, porque era eso, era como se asociaba la patineta a la chanta, la perdidera de tiempo. Totalmente. Vamos a quedarnos aquí un rato montando patineta. Pero estamos hablando que ahorita hay gente, por ejemplo, la brasileña de los Juegos Olímpicos, Raíza Leal, tienes 13 años, una línea propia de Nike SB, eres imagen global de Nike y tienes 13 años nada más. Entonces y aquí hay proyectos en Venezuela que ahorita podemos conseguir, como el caso de Patini Vive, que es un proyecto increíble, que son unos chamitos de Yaracuy, que justamente es un crew de niños que los están enseñando a patinar y que es impresionante los resultados que están teniendo. Y nos escribían ahí también de una marca local que hacía tablas, entonces aquí él ponía que cuando él patinaba Ángel pone que había una marca que se llamaba, que hay un pana que se llama Wabits, que hacía longboards y dejaba que se los pagaran de a poquito para que pudieran patinar. ¡Qué chévere! Oye, vale, solidaridad y manufactura. Y termina siendo un deporte porque está la línea profesional de skate, la Liga Profesional de Skateboarding de Venezuela. Sí, y eso es un tema interesante. Fíjate esto. El fenómeno de la patineta entonces es un fenómeno cultural y deportivo en este momento. Y donde nosotros tenemos una gran potencialidad. O sea, el fenómeno como Daniel Ders, como lo conocemos, yo creo que es un fenómeno que se está replicando a otras esferas deportivas y a otro tipo de disciplinas. Pero también tiene que ver por esta razón, de que así como existen papás psicópatas del fútbol, que agarran y llevan a sus hijos todos, juegan, le compran uniforme, vamos, te meto en la competencia, vamos a ver ahora nosotros juegos y tal. Sí. También existen papás psicópatas y mamás del skateboarding con sus chamos. Y eso está pasando en este momento. Sí, absolutamente. Y eso está generando justamente una línea de personas
que pueden terminar siendo potencia Porque ya lo están justamente en enfrentando este. desde los 6-7 años como un deporte. Sí. Lo Pero están- por el otro lado, también, y esto es lo que yo agradezco, y justamente por eso un poco la reflexión de hacer este par de cosas, es justamente el hecho de que culturalmente también se está volviendo. El fenómeno que yo vi justamente a principio de año, el Día de Reyes, que fue la competencia de Reyes y Reinas, demostraba dos cosas que eran súper interesantes. La organización estuvo hecha por Esqueizuela, que es una organización de mujeres que están vinculadas a la patineta. Y eso en Venezuela ocurrió justamente en la tercera generación. Una de las chamas organizadoras que está afuera, que se llama Raquel, ella tenía una intención de que ella decía, bueno, la patineta, ella se empezó a vincular sobre todo desde hacer fotos y ella hacer patineta. Pero ella decía, bueno, las mujeres, nosotros también tenemos derecho dentro de este espacio. Y fíjate que lo que ocurrió fue que en ese evento, que fue en la Plaza de los Símbolos, los premios fueron iguales para ambas competencias. Bien. O sea, ya no estamos hablando simplemente de que, bueno, sí, porque es hombre y tal, no. Skate man, skate girl. O sea, Esto es patineta. Y los dos van a competir, van a tener categorías distintas, pero los premios son iguales para ambos. Excelente. Y eso, entonces, habla de que culturalmente hay una transformación. Entonces, el espacio se terminó siendo un espacio Y de también- exhibición. Y también los deportes más modernos permiten pensamientos más modernos. Totalmente. Y se agradece siempre que eso sea lo que pase. Ali, infalible como siempre. Gracias por la visita. Gracias. Gracias por llegarte. @Morales piso. Epa, no se pierdan este fin de semana la Ajá. fiesta Peralte. Hay una fiesta en Casino Caracas donde hay una U y va a haber patineta y va a estar la gente de Clutch, que va a estar buenísimo. Planzote, ya lo sabemos. Hay plan patinetero este fin de semana. Nos despedimos. Esto fue Darle la Vuelta por la Mega. Donde sea.